sesión que es electrónica 1. Tenemos 4 trabajos para presentar, así que vamos a dar inicio al primer trabajo, que se llama Dinámica del modo de conducción discontinua de un convertidor doble bus con inductores acoplados con pérdidas en los bobinados, y lo va a presentar la doctora María Belén D'Amico. María Belén. Sí, gracias. Voy a compartir el documento entonces. Perfecto. Perdón, María Belén, voy haciendo unas aclaraciones. Sí. Cuando termine la presentación, María Belén, ellos se llegaron ahora recientemente, tienen habilitado después abajo un botón que es levantar la mano, y bueno, en la medida que podamos ir, el tiempo que nos quede, vamos a ir respondiendo vamos a ir habilitando a medida que vayan levantando en el orden la mano las preguntas. Ahí Bueno, se no ve sé si bien. ahí se ve, ¿ya está? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, este trabajo lo realicé en conjunto con el doctor Sergio González de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, como dijo Rogelio, está dedicado al estudio de la dinámica de un convertidor doble bus con inductores acoplados, considerando las pérdidas en los bobinados. Esta es la topología del convertidor que estamos estudiando. Es un convertidor elevador de alta ganancia, bastante atractivo para aplicaciones de baja y de media potencia. Básicamente deriva de la conexión en cascada de dos convertidores bus clásicos, donde la segunda llave es reemplazada por el acoplamiento magnético entre las dos bobinas. Por ahí no es una topología demasiado conocida, quizás porque tampoco se conoce demasiado su comportamiento estático y dinámico, y eso ayudaría a definir distintos aspectos de diseño y mejorar la forma de funcionamiento. Hemos trabajado anteriormente en este convertidor en su modo de operación continuo, de flujo continuo, considerando pérdidas también, y en un trabajo publicado en un congreso nacional llegamos a modelar el funcionamiento en modo de conducción discontinuo, pero no habíamos incluido las pérdidas más significativas como para ver cómo influyen en su comportamiento. Eso es lo que estamos presentando en este trabajo. A modo de resumen, lo que se puede encontrar en el paper, incluso en la explicación del video cargado en el Congreso, lo que hicimos fue replantear las ecuaciones eléctricas del convertidor en modo de conducción discontinuo, pero teniendo en cuenta ahora las pérdidas en los bobinados. El procedimiento se diferencia de lo que hicimos en modo continuo porque las pérdidas las incluimos intrínsecamente desde el origen del modelado. En cambio, en el otro trabajo se habían incluido en un circuito equivalente de los estados promediados. Digamos, la forma de considerar las pérdidas es distinta, y eso ayudó a tener un conocimiento más preciso del promedio de las variables de estado de este convertidor, e incluso para calcular de manera más precisa los intervalos de conmutación de corriente que se producen en el inversor acoplado. El modelo promediado que obtuvimos resultó útil para modelar esa dinámica, para encontrar las relaciones de conversión entrada-salida, y también para definir el límite de conducción crítico entre los dos modos de funcionamiento. Perdón, se pasó una. Digamos, es el modelo promediado obtenido, que básicamente, si siguen los desarrollos, hay que hacer la integral de los estados en un periodo de conmutación completo. Digamos, se aleja un poco de la idea del promediado clásico de las matrices, porque por la forma de funcionamiento esa idea no es precisa en este caso. Como podrán ver, están las pérdidas incluidas en las ecuaciones diferenciales, y además aparecen unos intervalos de 1 y de 2, que son los intervalos de los tiempos de conmutación de las variables, que pudimos también encontrar
sus expresiones en función de los estados promediados y de las pérdidas mismas que tiene el convertidor. Bueno, para mostrarle algunos de los resultados obtenidos, estas son las gráficas de las relaciones de conversión para distintos valores de resistencia de carga. En las líneas de colores serían las que se obtienen con el modelo incluyendo las pérdidas, y en gris se evidencia lo que se obtendría con el modelo ideal que no considera las pérdidas. Lo que podemos ver es que a medida que aumenta el ciclo de trabajo de la llave, la influencia de las pérdidas es un poco más significativa. Y bueno, también pudimos corregir el límite crítico, ¿no? Lo hicimos con simulaciones numéricas del convertidor y de los modelos, teniendo en cuenta los parámetros de un prototipo que existe en el laboratorio del LACY. Y como última figura, para mostrar un poco de dinámica, ese es el ensayo que hicimos con una variación en el ciclo de trabajo, un escalón de 0,4 a 0,5, donde se pueden ver la curva, digamos, del cálculo del promedio sobre los estados del circuito conmutado original, lo que se obtiene con el modelo y considerando las pérdidas, y se incluyó además el modelo ideal a modo de comparación, que es el que más se aparta del convertidor, ¿no? Se nota que, digamos, las resistencias tienen bastante influencia, más que nada en los valores de las tensiones de salida del convertidor. Y además acá agregamos unas formas de onda de corriente para ver también el efecto más detallado sobre el escalón en los estados de corriente. En el trabajo también pueden encontrar cómo dan los resultados ante un escalón de carga. Y bueno, y muchas otras cosas más que acá por razones de tiempo y porque tiene que ser una presentación breve no les puedo comentar, pero sí, si tienen que hacer alguna pregunta, estoy atenta a lo que quieran saber. Muchas gracias. Gracias, Belén. Estamos abiertos a preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Yo por ahí tenía una, Belén. Sí. ¿Tiene algún efecto la incorporación por ahí de las resistencias serias en los capacitores? El ESR de los capacitores en los modelos que... Sí, vuelvo al dibujito como para mostrar cuál les dirías. Vos decís la resistencia en serie de los capacitores. Sí, como para evaluar las pérdidas. Claro, un poco yendo en consonancia con la plenaria que dio hoy Jorge, las resistencias de pérdida de los capacitores normalmente están, digamos, la tecnología ha hecho que esos valores de resistencia sean bastante chicas, y con lo cual el efecto lo tienen a frecuencias que están muy por encima de la frecuencia de conmutación e incluso de la validez propia del modelo promediado, ¿no? Porque el modelo promediado tiene cierta validez en baja frecuencia, hasta una década antes de la frecuencia de conmutación. Normalmente esas pérdidas, incluso en el prototipo que tenemos armado, están muy por encima del efecto de esas frecuencias, ¿no? Y en virtud de los tiempos que tenés que calcular, porque vi que ahí tenés que calcular unos tiempos para el modo DCM, ¿el retardo en las llaves te impacta en los resultados que obtuvieron o no? ¿Algún eventual retardo? Mira, eso no lo tuvimos en cuenta acá porque, bueno, por razones obvias, tampoco hemos podido ensayar de manera experimental el prototipo como para poder mostrarte esos efectos en el modelo y la realidad, ¿no? Y la verdad que no alcanzamos a hacerlo numéricamente tampoco, pero de lo que tenemos hecho en modo continuo no hay un efecto significativo del retardo en la llave, que tenemos una sola además, ¿no? Entonces... Sí. es menor. Bueno, María Belén, te agradecemos mucho tu presentación. No, a ustedes. Bueno, damos paso a la otra presentación, que en este caso sería yo el que la tenga que presentar, así que voy a autopresentarme.
Voy a ver si puedo compartir archivos, si alguien me puede avisar si se alcanza a ver. ¿Se llega a ver lo que estoy mostrando? ¿Alguno me Sí, puede...? se ve, Rogelio. Sí, Bueno, Rogelio, se ve perfecto. perfecto. Sí, se ve. Bárbaro. Gracias, gracias. Bueno, voy a hacer una presentación rápida y breve. Cualquier consulta, bueno, tienen mi mail de contacto abajo. El trabajo se llama Estrategia de Control para un Convertidor Interleaf basado en estructuras paralelo de tipo H-Bridge. Y este trabajo se está ejecutando en realidad en conjunto con la gente del SAN y del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica, en el cual pertenezco. Mis compañeros Nicolás Wasinger y Sebastián Maestri son del instituto, y Serge Pitet y Jean-Paul Burnett por la parte del CERN. A ver si se ve. Avanzando. Ahí está. Bien. El contexto, bueno, actualmente hay un proyecto que se llama HLLHC, que tiene por finalidad aumentar la luminosidad de las de partícula del acelerador LHC. Y en ese contexto se plantea el desarrollo de un convertidor de potencia de 18 kA, que es para un imán superconductor, que se llama Inner Triplet Magnet. Estos imanes se alimentaban a partir de la red urbana y tenían un consumo o la generación sobre el imán de un perfil de potencia del tipo pulsado, con lo cual sobre la red urbana, con la conexión de los convertidores actuales con la red urbana, se generan perturbaciones de potencia importantes. Entonces, se planteó un nuevo esquema de desarrollo de convertidores que está basado en la asociación paralela de subconvertidores, como los que se muestran ahí en la figura, y cada uno de estos subconvertidores está compuesto por una parte de entrada, un convertidor AC/DC, una unidad de almacenamiento de energía y un subconvertidor continua, y el objetivo de estos subconvertidores es que cada uno de ellos entregue una parte de la potencia que requiere el imán, o sea que lo que se busca es dividir la potencia y al mismo tiempo modularidad en el sistema. Y las unidades de almacenamiento se utilizan a los fines de manejar la energía reactiva que demanda el imán y no tener que entregarla desde la red urbana, con el objetivo de eliminar perturbaciones de potencia sobre la red urbana. El trabajo particularmente nuestro se centró en la asociación paralela de subconvertidores DC-DC de la etapa de salida, porque la etapa de entrada, AC/DC, todavía está en etapa de desarrollo por el SAN. La estructura que se utilizó, o sea, ahora hablo internamente dentro de cada subconvertidor, donde ven que tienen a la derecha, a la izquierda, perdón, ven la batería, que sería cada uno de estos subconvertidores, los N subconvertidores, están formados por un arreglo paralelo de puentes tipo H, porque lo que me permiten estos arreglos, esta estructura tipo puente H, es manejo bidireccional de energía entre la unidad de almacenamiento y el imán. Y por otro lado, una cuestión que se planteó es reagrupar o reorganizar estas estructuras tipo puente H en dos estructuras multifásicas, que es lo que se muestra abajo. Entonces el objetivo con estas estructuras multifásicas es poder habilitar el uso de técnicas de control interleaf que van a resultar ventajosas desde el punto de vista del filtrado de la corriente y la tensión sobre la carga. Entonces, uy, ahí se ve medio feo, no sé si es la filmina. Bueno, me quedó feo. Lo que se propone entonces en este caso es el desarrollo de sistemas de control para estos subconvertidores y para cada una de las estructuras multifase. Entonces, lo que se desarrolló es un control en el cual se censan todas las corrientes de las distintas fases de las estructuras multifásicas y se utiliza un modo de control corriente pico con rampa de compensación. Y como este modo de control de corriente tiene una dependencia con el punto de operación, se plantea un ajuste de la corriente media de cada una de estas fases con un término feed forward. Al mismo tiempo, como dijimos que íbamos a trabajar con técnicas interleaf, estudios previos demostraron que si utilizamos modulación alineada al centro con ciclos de trabajos complementarios entre las dos estructuras multifásicas, tenemos ventajas respecto al filtrado en la carga. Entonces, una cuestión que se plantea es un balance de tensiones, o sea, controlar la tensión, ahí está indicada como BAN y BBN en la presentación. Esas son las tensiones de salida de las estructuras multifásicas, y mantener un balance de esas tensiones de forma tal de asegurar complementariedad en los ciclos de trabajo. Y por otro lado, para asegurar que los recursos van a estar
alineados al centro, en la modulación de cada estructura multifásica, se va a plantear también un ajuste de sincronismo entre las rampas que generan el PWM para cada una de esas estructuras, ¿no? Está grabado mi presentación. Bueno, algo tuve con la presentación, un problema ahí con la presentación. Yo lo veo medio feo en la presentación, pero lo que se muestran, bueno, son las tablas con los parámetros de la simulación, que quedó feo ahí cargado, pero bueno, en línea general lo que sí se usó por el momento son simulaciones. En MATLAB Simulink se utilizaron llaves ideales, se utilizó una rampa discreta, teniendo en cuenta un clock de 15,75 MHz. Una cuestión que se analizó es tener tolerancias tanto en inductancias de fase de las distintos puentes H, como asimetrías en la interconexión entre los subconvertidores. Y lo que se hizo fue, bueno, primero simular todos los subconvertidores en paralelo con un lazo de corriente sobre el imán para verificar que los convertidores en paralelo funcionaran bien con estas impedancias asimétricas. Bueno, lo que se muestra ahí es la generación de pulso completo. Después también se simuló una condición de asimetrías de conexión, de interconexión entre los subconvertidores, y se evaluó qué corriente media entrega cada uno de esos subconvertidores, y cuando no se hace ningún ajuste feed forward, o nosotros planteamos un ajuste feed forward de la corriente media para asegurar no tener error en la corriente media de los subconvertidores, cuando no se plantea ningún ajuste, bueno, observamos que uno de los subconvertidores va a terminar entregando menor corriente que los otros, y los otros van a intentar compensar, con lo cual se generaba un desbalance. Y lo que muestro ahí es que el ajuste de la corriente media se logra ecualizar esa situación. Y en la parte derecha lo que se muestra son las tensiones de salida de cada una de las estructuras multifásicas que están marcadas en azul y en verde. Esas son las tensiones de cada uno de los puentes. Y en rojo, abajo, en rojo, lo que me marca es la tensión media, la tensión media entre ellos. Esa tensión media, de alguna forma, controlamos esa tensión media, la tratamos de mantener constante de forma tal de asegurar complementariedad entre los ciclos de trabajo. Y lo que observa es que en las distintas etapas del pulso, a pesar de tener distinta tensión en la salida de los puentes, que me daría la indicación de que tengo una tensión diferencial aplicada, la tensión media siempre se mantiene constante. Y finalmente también la última simulación que se hizo, bueno, fue este ajuste el sincronismo entre las llaves de las dos estructuras. Como ven, las estructuras multifásicas de la izquierda están denotadas con azul los pulsos y en verde las de la derecha. Bueno, la idea de los pulsos azul y verde estén centrados, alineados al centro. Entonces lo que se plantea es de alguna forma medir el ciclo de trabajo de algunas de las estructuras multifásicas y ajustar un retardo de forma tal de sincronizar y lograr esa alineación al centro. Fíjense que cuando no se hace ese tipo de ajuste, lo que se tiene es una alineación natural al flanco, alineado al flanco, bueno, y lo que se muestra es que, bueno, con esa estrategia que se presentó, se logra una alineación al centro en pocos ciclos de conmutación. Entonces, como conclusión de trabajo, bueno, lo que se planteó es el control de los subconvertidores de CDC, y se utilizaron variables locales principalmente para mantener una condición de modularidad. Se asociaron las estructuras multifásicas, para lo cual eso permitió emplear técnicas de control interleave. Se hizo un control individual de la corriente por fase utilizando, no lo había mencionado, modo corriente pico, porque eso nos da limitación inherente de la corriente y una buena respuesta dinámica. Y se utilizaron distintos mecanismos de compensación, una compensación feed-forward para ecualizar las corrientes en los subconvertidores, un ajuste de las tensiones de salidas de cada una de las estructuras puente para obtener condición de ciclo de trabajo complementario, y un ajuste de la señal de sincronismo de las rampas para lograr esta modulación alineada al centro. En la actualidad lo que se está haciendo es construyendo este prototipo, bueno, y esperamos tener resultados experimentales en la brevedad, como para poder validar las distintas propuestas. Así que les agradezco su atención y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer.
¿Se me escuchó? Hola. Sí, sí, se escuchó bien, Rogelio. Sí, se escuchó perfecto. Bien. No sé cómo dejar de compartir, perdón. O si cuando comparta otro. No, hay un botón, un circulito a la ya está. Hola. Hola, hola. Se escucha perfecto tu voz. Bien. Por momentos pierdo la comunicación, por eso quería... Bien. Bueno, si no hay preguntas, pasamos al otro trabajo, ¿les parece? El próximo trabajo se llama Complete Current Characterization en CCM Interleave Power Converter Under Inductance Mismatch y lo va a presentar la doctora Paula Cervellini. Paula. Hola, buenos días. No sé si llega a verse, si está compartiendo. A ver. ¿Ahí? Ahí se ve. Perfecto, Paula. Muy bien. Bueno, buenos días. Como dijo Rogelio, mi nombre es Paula Cervellini. Voy a presentar un trabajo que se trata de la caracterización de la corriente total en convertidores Interleave, operando en modo de conducción continua, frente a diferencias en el valor de los inductores. Este trabajo fue realizado en conjunto con Toschuk, Marco Carnaghi, Rogelio García Retegui, quien está moderando esta sesión, y Marco Funes. Pero en esta oportunidad, para este trabajo, me tengo que yo ir presentando. No sé si se escucha bien. Perfecto, Paula. Muy bien. Bueno, les decía, el ripple de entrada y salida de los convertidores continua-continua es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado, ya que tiene un impacto en el diseño de filtros, en las pérdidas de los convertidores, en la vida útil, el estrés térmicos, etc. Un poco para mejorar las características del ripple, se recurre a los convertidores Interleave que resultan de la asociación en paralelo de n convertidores iguales, que permite reducir la amplitud del ripple, como se observa en la figura, y aumentar la frecuencia del mismo, eliminando las n-1 primeras componentes. También lo vemos en la figura de la derecha. Este caso, a la izquierda se ve un convertidor de 4 fases, entonces la frecuencia del ripple total es de 4 veces la frecuencia de conversión. Esta condición se pierde o bien se ve deteriorada frente a diferencias en el valor de los inductores como resultado del proceso de fabricación de los mismos. Si observamos las figuras, el ripple ya no se atenúa como en el caso ideal y tampoco se cancelan las n-1 primeras componentes. Por lo tanto, las características del ripple total dependen no solo del punto de operación y de la secuencia de conmutación, sino también de la dispersión en los inductores, con lo cual no se tiene una expresión cerrada para determinarlo. Es por eso que una caracterización completa de la corriente total constituye una herramienta muy valiosa, porque nos permitiría evaluar diseños de convertidores, diseños de algoritmos de optimización del ripple, entre otras cuestiones. Ahora veamos ¿de qué se trata el método propuesto? El mismo se basa en realizar una suma selectiva en el dominio del tiempo y parte de ciertas premisas a partir de las cuales se puede considerar a las corrientes de fase de entrada y salida como funciones lineales por tramos, como estamos viendo en la figura, definiendo los instantes de tiempo donde cambia la pendiente como puntos de inflexión. De esta manera se observa observamos que la corriente total es también una función lineal por tramos, cuyos puntos de inflexión coinciden con los puntos de inflexión de las fases. Es por esto que encontrando los instantes en donde las fases cambian sus pendientes y sumando la contribución de cada fase en ese instante, es posible obtener la corriente total. Ahora bien, esas corrientes de desfase, esas corrientes de entrada y salida para distintas topologías de convertidores continua-continua, acá estamos viendo como ejemplos convertidor boost, buck boost y buck. Esas corrientes, como les decía, de entrada y salida para distintas topologías, se pueden clasificar en corriente en el inductor, corriente en el diodo y corriente en la llave, y LID y
ISK, y de esta manera es posible obtener la corriente total de entrada y salida para distintas topologías de convertidores, calculando los puntos de inflexión y el valor de la función en esos instantes para cada tipo de corriente. Para presentar una metodología general, se propone de alguna manera la función lineal por tramos FDT según esa función FDT, según cómo se evalúen los distintos intervalos de tiempo y los factores FL, FS y FD. Esto lo pueden ver mejor por ahí en la explicación grabada o bien consultarlo después. Es que según cómo se evalúen esos factores se pueden obtener los puntos de inflexión con su correspondiente valor para todos los de corriente. Como decíamos, la función esta que definíamos, FDT, representa a todas las corrientes de fase, con lo cual es posible definir los puntos de inflexión de la corriente total, recordando que cada punto se encuentra retrasado en el periodo de conmutación sobre n respecto del punto de inflexión de la misma naturaleza de la fase adyacente. Esto lo podemos ver evidenciado en el recuadro de la derecha. Entonces, podríamos concluir que primero se evalúa la función FDT para obtener el tipo de corriente correspondiente, luego se calculan los instantes de tiempo asociados a los puntos de inflexión de la corriente total. A partir de ello se calcula el valor de la corriente de fase en cada uno y se suma la contribución de todas las fases para obtener la corriente total en ese instante. Este proceso que mencioné finaliza cuando se calcularon los 4n valores de la corriente total. Porque como vimos, la función lineal por tramos tiene 4 tramos, un total de 5 puntos de inflexión, pero como es una función periódica, los de interés para evaluar son 4 puntos. Por eso 4n valores de la corriente total. Una vez caracterizada la corriente total, es decir, definidos los distintos tramos lineales con sus respectivas pendientes, es posible calcular o encontrar cualquier característica del ripple. Entre ellas, la amplitud pico a pico como el máximo menos el mínimo valor de los puntos o los valores de la corriente total P que habíamos calculado. Ahora bien, cuando se analiza el ripple de la corriente total en el inductor, para distintos ciclos de trabajo se identifica que existen puntos para los cuales el ripple se cancela y esos puntos se dan cuando existe una coincidencia de los puntos de inflexión y una superposición de pendientes positivas y negativas, como vemos ahí en la imagen. Ese es un caso para un convertidor de treces. Como habíamos mencionado, como la corriente total puede ser presentada como funciones lineales por tramos, cuyas pendientes y ordenadas al origen resultan del instante y valor de los puntos de inflexión, es posible calcular cualquier característica del ripple total, como habíamos mencionado la amplitud. También podemos calcular el valor RMS y el contenido armónico segmentando en la corriente total, como se puede apreciar en las ecuaciones que se presentan en la figura. En este caso se muestra uno de los ensayos realizados, mostrando las amplitudes pico a pico de las corrientes simuladas y caracterizadas de entrada y salida en un convertidor boost y de salida en un convertidor boost. La idea es mostrar todos los tipos de corriente: corriente en el inductor, corriente en la llave y corriente en el diodo. De esta manera, a partir de este trabajo, en definitiva se presentó una metodología que permite obtener la corriente total de entrada y salida de distintas topologías de convertidores, sumando la contribución de todas las corrientes en ciertos puntos. La caracterización permite también calcular la corriente total para cualquier número de fases, relación de inductancias y puntos de operación, y es posible obtener cualquiera de las características del ripple de la corriente total, como por ejemplo amplitud, valor RMS y contenido armónico, como presentábamos. La caracterización propuesta puede ser utilizada como una herramienta para lograr un análisis, diseño y optimización completo. Traté de ser lo más breve posible, pero bueno, doy lugar a cualquier pregunta. No sé cómo estoy con el tiempo, si no, ahí abajo se ve un mail que dice, no sé si se llega a ver el mail, cualquier cosa me pueden contactar. Bien. Estamos como para una pregunta. Con los tiempos venimos. Si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Alguno? No veo preguntas. La sesión viene sin preguntas, me parece.
Bueno, Igual no que hay preguntas. algún tímido no quiso preguntar. Muy tímida viene la sesión, pero bueno. Si no hay preguntas, bueno, te agradecemos mucho la presentación, Paula. Y bueno, y queda abierta la consulta vía mail, como marcaste. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a, bueno, al último trabajo de esta sesión. Se llama Controlador de corriente adaptivo inmune a la distorsión armónica para un inversor conectado a red eléctrica. Y lo va a presentar Juan Manuel González. Juan Manuel, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, sí, perfectamente. Así que bueno, damos paso a la presentación. Buenísimo. Bueno, como comentó, este trabajo se titula Controlador de corriente adaptivo inmune a la distorsión armónica para un inversor conectado a la red. Fue realizado en conjunto con Claudio Busada y Jorge Sonsona, pertenecientes al Instituto de Investigación Eléctrica Alfredo Salle de la UNS CONICET. Sí, este es el correo de contacto por si quieren realizar preguntas o una sugerencia. Bueno, este es el esquema de un inversor conectado a la red que va a ser planteado en el trabajo. La red se modela como una fuente de tensión, una inductancia y una resistencia LG y RG. Al salir del inversor se conecta un inductor LN, la corriente se llama IS, la señal de control BC se le suma la tensión feedforward y luego es inyectada y se representa una demora de una muestra entre la BI prima y la BI aplicada a la salida. Bueno, el controlador de bit se propuso de esta forma, ¿sí? Donde GZ y C0 son estas, están definidas abajo. La planta se definió como PZ y bueno, la señal de control BC se le suma una perturbación BP. Bueno, si se realiza una discretización del order Hall, resulta que la corriente de salida va a estar dada por la perturbación más la señal de control, por la función de transferencia de la planta, la cual está definida como B sobre Z por Z menos A, siendo A y B los valores que figuran acá. Reemplazando, resulta que la corriente de salida va a ser igual a la corriente de referencia por 1 sobre Z cuadrado, más un término que contiene la perturbación. De acá se puede observar que este controlador es sensible a la perturbación y además el primer término no resulta igual a como que figura acá ante variaciones de los parámetros de la planta. Por eso en este trabajo lo que se va a tratar, lo que se trabaja es hacerlo inmune tanto a las perturbaciones y además hacerlo adaptivo ante este tipo de variaciones en los parámetros. Bueno, para poder solucionar proponer un rechazo de perturbaciones en el controlador, lo que se hizo fue aplicar a una señal error dada por la corriente de salida de la planta real, una planta nominal, se la aplaza por una función de transferencia de RZ y esto se les resta a la señal de control BC. Esta función de transferencia de RZ tiene esta forma, con términos de esta forma, con KH sobre Z menos C, la JH omega 0, lo cual busca rechazar las frecuencias múltiplos enteros de H por omega 0. Bueno, haciendo una función de transferencia al lazo cerrado se puede ubicar los polos de los mismos en las ubicaciones deseadas, resolviendo la ecuación como una ecuación de Diophantine, ¿sí? Bueno, para el caso en que los parámetros de la planta difieran de los valores reales, se puede plantear a la corriente de salida como BC por BP sobre Z por Z menos AP, siendo BP y AP distintos de A y B cuando los parámetros no son nominales. En esta ecuación no se considera la perturbación externa porque no afecta la estabilidad del sistema.
Una manera de solucionar esta desadaptación de parámetros fue proponer una realimentación de estados tal que estos estados realimentados se multipliquen por las ganancias Z0, Z1 y Z2. Estas ganancias son calculadas de tal forma que la función de transferencia de loso cerrado que resulta con esta realimentación de estado va a estar dado por esta y S. Estas ganancias toman los valores correctos, que vendrían a ser Z0, Z1 y Z2. La planta modificada se va a comportar como la planta nominal a la cual fue diseñado el controlador. Bueno, lo que se hizo en este trabajo fue definir, calcular y estimar a Z0, Z1 y Z2 de una forma tal que viendo en esta ecuación se ve que Z0 es una ganancia que va a depender de la amplitud de la señal de salida, y Z1 y Z2 van a depender en parte de la fase de la salida. Por lo que, bueno, Z0 se obtiene de esta forma, haciendo un cociente de los módulos de una corriente inyectada armónica con una corriente inyectada de referencia. Esta corriente inyectada se agrega a la referencia de corriente, ¿sí? De la misma forma, se realiza una comparación de la fase entre la corriente de referencia y la que obtiene la salida del sistema, y esta comparación entra a un PI que obtiene una señal Z1 que va a ser proporcional a la desfasaje de estas corrientes. Bueno, este modelo fue simulado, ¿sí? Se eligieron estos valores tanto de frecuencia de red de 50 Hz, de base de 400 volts, una tensión de red de 70,7 volts de RMS, y se consideró al quinto y al séptimo armónico, con un 2 y un 2,5 y 1,5% de porcentaje en relación al componente fundamental. La frecuencia de muestreo fue de 10 kHz, y bueno, se definieron estos parámetros de la planta nominal y de planta controlada. Las ganancias fueron definidas para ubicar los polos de enlace cerrado en posiciones estables. Bueno, el resultado obtenido fue que los parámetros Z0, Z1 y Z2 convergen a los parámetros que deberían converger para que la planta modificada se comporte como la planta nominal, inyectando esta componente armónica a 10 veces la frecuencia fundamental. Bueno, como conclusiones, se desarrolló un controlador de PIN adaptivo de inversor conectado a tensión de la red. Se agregó una etapa resonante para rechazar las perturbaciones, las frecuencias que se deseen, en este caso el quinto y el séptimo armónico, y se propuso inyectar una señal de alta frecuencia para obtener los parámetros de la planta, como se vio anteriormente. Cuando estos parámetros convergieron a los valores que correspondían, la planta modificada se comportaba como la planta nominal. Bueno, los resultados fueron validados mediante simulación, y como trabajo futuro se prevé obtener resultados experimentales del modelo planteado. No sé si hay alguna pregunta. Bien, Juan Manuel, ahí estamos viendo los participantes, a ver si hay alguna pregunta. No, no hay preguntas. Sí, Paula. Te hago una pregunta, Juan Manuel, porque me llamó la atención en la última filmina, creo que mostrás, que la frecuencia de muestreo es de 10 kHz. ¿Está Sí. bien lo que vi? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí. No te escuché la última parte. ¿De 10 kHz? No, que me resultó una baja frecuencia de muestreo. Sí. Y la frecuencia de conmutación del inversor. Sí, también de 10 kHz. Sí, porque el armónico inyectado es de 500 Hz, tendría que ser. De 500, perfecto, bien.
Bien. O sea, alcanza a mostrarse bien con el filtro. Muy bien, gracias. De nada. Yo, Juan Manuel, tenía unas preguntitas para hacerte también. Bueno, Eh, el filtro que consideraste a la salida con la conexión a red es un filtro tipo L nada más, ¿no? sí. ¿Evaluaron la posibilidad de utilizar un LSL o no? Sí, está planteado como para un trabajo más a futuro, ¿no? En el futuro. Sí, 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 está Porque por la ahí idea. se utiliza normalmente para generar más rechazo, ¿no? Más filtrado armónico sobre Claro, la red. claro, sí, sí. Bien, y una más, y no molesto. El método parece estar pensado para una red fuerte, ¿no? Con una frecuencia estable en 50 Hz o una frecuencia. ¿Se puede utilizar también este método para una red débil donde vos tenés una cierta variación de frecuencia o yo entendí mal, ¿no? Si hubiese Eh, variación de frecuencia, te claro, impacta bueno, el método? sí, se podría plantear agregar un observador y estimar la frecuencia de red por en el caso de que varíe, ¿no? Ah, yo pensaba en una red débil, ¿no? Donde por ahí exista alguna fluctuación de frecuencia. Ya vos lo evaluaste con frecuencia fija, Sí, sí, sí. red. Bien. La frecuencia fija, Sí, o sea, con perturbaciones bien conocidas, de frecuencia bien conocida. claro. Sí, el quinto y séptimo armónico en este caso. Perfecto. Bueno, no, era simplemente eso. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos mucho, Juan Manuel, por la presentación, bueno, muchas por tu gracias. tiempo. Ah, Ah, Jorge, Jorge Solsona, creo. Sí, ¿qué Adelante, tal Jorge. a todos? Sí, ¿qué tal, Rogelio? No, la idea es hacer la aclaración. Cuando vos podés hacerlo esto adaptivo también en frecuencia. Ah, Esa bien. es la idea. O sea, si la frecuencia de red te varía, si tenés una red débil, o sea, en el punto de conexión. Y respecto de la otra pregunta, eh, generalmente hablando o robustamente hablando, rarely speaking, sí, digamos, nosotros usamos también filtros LSL y los podés, bueno, la idea es extrapolar esto en el futuro a filtros LSL. Perfecto. Sí, 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 no, lo veía que se podía extrapolar y siendo, mi pregunta era, siendo que por ahí es muy común también encontrar el otro Sí, tipo de sí, filtros. sí, sí. Muchos de los trabajos, o sea, Juan Manuel está planteando en esta etapa este tipo de trabajos, nosotros tenemos muchos trabajos, digamos, con LSL y con estimación de frecuencia y eso. Gracias, Bueno, Rogelio. no, por Disculpa. favor, gracias por la respuesta. Bueno, nos demoramos un poquitito más, pero bueno, les agradezco a todos los participantes y en especial también a los presentadores por su tiempo. Bueno, la verdad, disculpen por ahí si en alguna cuestión me trabé, porque esto es nuevo. Pero bueno, a esta altura, bueno, vamos a dar por terminado ya la sesión electrónica de potencia y bueno, nos volveremos a encontrar en otra sesión y bueno, les agradezco nuevamente a todos por su participación. Muchas gracias, Rogelio, y muchas gracias a todos. Bueno.